felicitarlas porque ayer estuvieron extraordinariamente bien. Y la gloria es para el Señor. Y quiero agradecerle a todos los que colaboraron en el Congreso, porque la verdad que fue un Congreso muy precioso, muy lindo, muy cálido, y eso se debió al amor de cada uno de ustedes y de sus colaboradores. Pero especialmente quiero agradecer a la iglesia que vino al Congreso, porque éramos anfitriones de muchos otros, porque esto se llenó hasta atrás, y éramos los anfitriones de muchas hermanas que vinieron de otros lugares, y la presencia de ustedes era la que primero se esperaba en este lugar, porque tenemos que amar lo que Dios hace en este lugar. ¿Amén? Amar a Dios lo amamos todos, ¿o no? Pero uno tiene que tener, pero uno adquiere identidad y pertenencia cuando uno ama lo que Dios hace en el lugar. No lo que Dios hace en el mundo entero, eso seguro. Pero cuando amamos lo que Dios hace en un lugar, queremos estar, queremos participar, queremos ser parte, queremos colaborar. Queremos presenciar todo lo que Dios hace en este lugar. Por eso le agradezco a todos los que pudieron estar, ¿sí? Que Dios los bendiga. Quiero mostrarles unas fotos. ¿Le gustaría ver algunas fotos? No, pastor, a mí me gustaría un video. No, hoy hay fotos. Así que quiero mostrarle algunas fotos. No, esta no es. A ver, ¿tenemos la foto? ¿Qué se imaginan que es esto? ¿Una reconstrucción de qué? Del templo. ¿Del templo de qué ciudad? De Jerusalén. Un templo que es más o menos una maqueta, porque ahora no está todo así, ¿vieron? No es esto. Esto existió. Esto existió como algo muy imponente, algo muy grande, algo muy relevante, algo que tuvo su brillo, su esplendor, pero que fue destruido. Y después se levantó otro templo, algo así, que no era ni la mitad del templo anterior. Y hoy de todo eso quedó el muro de los lamentos, más o menos. Se hicieron excavaciones y lo que hoy se puede ver es esto. ¿Esto qué son? Se ven ruinas. Porque lo que un día tuvo esplendor y grandeza, hoy solo son ruinas. Pensar que por estas calles y por esta ciudad fueron y vinieron los mensajeros de Dios a través de la historia. Pasaron los profetas, vinieron Jesús y sus discípulos y anduvieron. En la puerta de algún lugar de estas ruinas, Pedro y Juan iban a orar al templo y allí se sanó a alguien que estaba enfermo pidiendo limosna en la puerta del templo. Pero hoy son ruinas. Tengo otra foto más. Esta es la ciudad de Éfeso. Éfeso, que fue una de las ciudades más bendecidas por el Evangelio del Señor. La iglesia de Éfeso fue una de las iglesias más fuertes de la antigüedad. A la iglesia de Éfeso se le escribió lo que escribió Pablo, una carta central, una carta fundamental. Por la iglesia de Éfeso habrán pasado los evangelistas, los pastores, los profetas, habrán pasado los apóstoles predicando el evangelio. Dice que el apóstol Juan llevó a María finalmente y moraron en Éfeso. Y en Éfeso se hizo un concilio donde se le declaró a María lo que hoy todo el mundo católico reconoce. Mucha historia, pero hoy son ruinas. Y de esto quisiera hablarte por un momento, de aquello que tuvo grandeza, pero que poco a poco se fue apagando para convertirse en una
ruina. Y hay un texto de la palabra de Dios que quisiéramos que leyésemos, que está en Jeremías, capítulo 22, versos 8 y 9. Voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: gente de muchas naciones pasará por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro: ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será: porque violaron su pacto con el Señor, su Dios, al rendir culto a otros dioses. ¿Sí? Estamos, para los que no llegaron a tiempo, en Jeremías capítulo 22, versos 8 y 9 de la Nueva Traducción Viviente. Lo leemos de nuevo, dice: gente de muchas naciones pasará por las ruinas de la ciudad y se dirá el uno al otro: ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será: porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto a otros dioses. Otra vez, acá nuevamente aparece la palabra ruinas, en otras versiones no, pero aquí sí aparece diciendo: hay gente que va a pasar de otras naciones y se van a mirar uno al otro a ver la ciudad destruida, en ruinas, y dirá: ¿qué le pasó a esta ciudad? ¿Por qué Dios permitió que fuera destruida de esta manera? Y recuerden que estamos en el libro del profeta, no de un historiador, de un profeta al cual Dios le da la palabra para dar razones de por qué, cuando pregunten, tendrá que decir las razones por las que pasó esa destrucción. Las razones por las que hoy solamente se ven ruinas de lo que fue algo muy grande. Y entonces Dios le da las razones. Mirá las ruinas, porque las ruinas te van a hablar de lo que pasó. Y dice: porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto a otros dioses. ¿Alguno fue a alguna excursión? Aunque fue acá en el... pero escuchen, déjenme terminar. ¿Alguna excursión a algún lugar de ruinas? Por ejemplo, ¿alguno viajó a Israel, vendió el BMW que tenía y entonces se pagó un viaje para 2 personas? ¿Alguien hizo eso? No. En principio no tenemos un BMW, para nada. Y si lo tenemos, si alguno lo tiene el año 70 más o menos. Escuche, pero ¿alguno hizo algún viaje y se encontró con algunas excursiones, y en esas excursiones vieron ruinas? Fue un guía y los guió y les explicaba las cosas de las ruinas? ¿A alguno le pasó eso? Aunque sean las jesuíticas de Misiones. Muy bien. No estoy hablando de la 1114, no estoy hablando... Eso es otra cosa, hermano. Estoy hablando de ruinas de la antigüedad. De ruinas de la antigüedad. Claro, por mí también vivimos muchas veces en ruinas. Pero estoy hablando de las ruinas de la antigüedad. Entonces, lo que te quiero decir que las ruinas siempre van a hablar de las cosas que ocurrieron. Las ruinas son testigos de algo que pasó, que a lo mejor al comienzo fue muy grande, fue muy lindo, fue muy fuerte, fue muy esplendoroso, pero hoy ya no lo es. Que un día fue próspero, que un día se desarrolló, que un día creció, que un día avanzó, pero que finalmente se quedó y fue convertido en ruinas. De algo que un día estaba bien, de algo que un día avanzaba, de algo que un día era... Pero ya no está bien, está mal. Y las ruinas en sí nos dan un mensaje que tiene que ver con lo que Dios nos está diciendo. Aquello que algún día mostraba su gloria, hoy solamente muestra pedazos de sus estructuras
caídas, quemadas y derruidas. Como veíamos en las imágenes, la ciudad de David, la ciudad del templo donde Dios puso su templo en tiempo del rey Salomón, la ciudad por la cual caminó el Señor y los discípulos. Ya nada de eso, solamente algunos lugares, pequeños lugares de excursión, son los que quedan. Por eso Jeremías escribe de parte de Dios y dice: cuando pasen y pregunten, cuando pasen y vean las ruinas, cuando pasen y vean que eso era algo que fue hermoso, que algo es grande, que algo ha sido grande, pregúntense, ¿por qué les pasó eso? Eso es lo que se iban a preguntar. Porque ¿sabes qué? Las ruinas no nos hablan solamente de destrucción. Las ruinas también nos hablan de recuerdos, de cosas que recordamos que fueron, pero que ya no son. Y muchas veces vos te podés quedar con la ruina y con los recuerdos de cosas que fueron momentos grandes, momentos importantes, momentos sublimes aún de tu vida. Y como le pasó a Jerusalén, y le pasó a a Éfeso, y le pasó a tantas ciudades bíblicas, hoy ya no están, fueron arrasadas. Así nos puede pasar a nosotros cuando nos preguntamos, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué tenías una familia hermosa y se fue quebrando todo y cayendo todo? ¿Por qué tenías unos hijos tan lindos en el Señor y de repente se dispararon para cualquier lado? ¿Por qué dejaste que tu matrimonio entrara en problemas y en rencillas y en diferencias y en tires y aflojes? Y hoy solamente se ven ruinas. ¿O te queda un recuerdo de los buenos momentos que fueron, pero que ya no son? Porque las ruinas te hablan. Las ruinas te ministran, y el Señor no se olvida de las ruinas para comentarnos hoy en su palabra lo que pasó con su amada ciudad, con su preciosa ciudad. Cosas que un día estuvieron bien, pero que hoy están mal, y de eso también te quiero hablar. ¿A cuántos son memoriosos acá? Hay algunos que no se animan porque dicen, ¿qué va a decir después el pastor? Tienen buena memoria. Los que tienen buena memoria, les sale más fácil recordar su historia y las cosas de su historia. No, porque yo estuve en la carpa del evangelista que vino de Reinker Bonge y yo estuve sirviendo en aquel lugar, y yo estuve los 15, 30 días de campaña que tuvimos, y yo estuve en el evento ese gigante que se hizo por única vez, y yo estuve haciendo esto, y yo fui haciendo esto, y yo estuve... Pero cuando ves vos hoy la realidad, hay algo que se parece a lo que pasó acá, ruinas. Nada de lo que pasó en el ayer se nota hoy. Ayer había gloria y hoy hay desolación. Y así como le pasó a estas ciudades, nos puede pasar a nuestras vidas. Es el mensaje que Dios le está diciendo. Porque no se trata de construcciones destruidas, no se trata de coliseos derribados, no se trata de teatros que ya no son, no se trata de barrios que fueron arrasados. Esto se trata de gente que vivía en esos lugares, que eran algo, que alcanzaron algo, que encontraron algo, pero que ya no lo tienen más. Que se perdió todo. ¿Dónde está la iglesia de Éfeso que tendría que estar quizá más fuerte que nunca? Por todas las cosas que el Señor le dijo. No está. ¿Sabe dónde está Éfeso, no? En Turquía.
Por eso te lo digo. Entre otras cosas, las ruinas muestran lo que se perdió. Lo que se perdió. Cuando pregúntense lo que se perdió. Porque justamente ahí está el principio de la respuesta de este texto. Justamente ahí está la cuestión. Si Dios hizo una ciudad tan hermosa, si Dios la coronó como una ciudad insigne, si Dios dijo que desde ese pueblo iban a salir a bendecir a todas las naciones de la tierra, si Dios dijo de su templo que era casa de oración, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Por qué solamente hay escombros? ¿Por qué solamente hay escombros? Algunos están tratando de ver si cavan más adentro, a ver si encuentran más ruinas. ¿Por qué lo que una vez fue brillante en nuestra vida, hoy ya no luce como lucía antes? La primera reflexión es porque ellos, como te dije, no se trata de edificios destruidos, se trata de personas de esa época. Ellos no cuidaron lo que el Señor les entregó en sus manos, lo que el Señor puso en sus corazones. La primera respuesta que yo encuentro es que en un momento se descuidaron. En un momento pensaban que iban bien y de repente anduvieron por otro camino. En un momento dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos esto que parece bueno? Y descuidaron lo santo. Y descuidaron lo que era de Dios. Y descuidaron lo que Dios les pedía. Y descuidaron lo que Dios quería de sus vidas. Y descuidaron el llamado que tenían. Y descuidaron la adoración que daban. Y descuidaron el servicio que ofrecían. Y fueron descuidando y descuidando y descuidando lo que Dios le había puesto en ellos. Y cuando vos descuidás, tenés un alto riesgo de que con el tiempo lo que descuidás se convierta en ruinas. ¿Cómo les pasó? Lo que descuidaron tendría que ser hoy más poderoso que nunca. Lo que descuidaron tendría que ser hoy más esplendoroso que nunca. Pero como descuidaron lo que se les había concedido, les tocó perder, perder y perder. Hay muchas personas que están de alguna manera pensando que Dios les va a probar todas las cosas que piensen, que hagan o que digan, porque piensan que Dios es un servidor de ellos y que va a estar de acuerdo con todo lo que a vos se te ocurra pensar, hacer o decir. Y estás equivocado. No es un servidor tuyo, es tu Dios, es tu Señor. Y lo que Él dijo es palabra inviolable. Lo que Él dijo no tiene sombra de variación. Lo que Él dijo no cambiará jamás. Lo que Él dijo se cumplirá. Lo que Él dijo es para creer. Lo que Él dijo es para hacer. Lo que Él dijo es para obedecer. Lo que Él dijo, lo que Él enseña es para que vivamos en esas palabras que Dios nos ha dado. Amén. Por eso, cuando no cuidas lo que Dios te entregó, corre el riesgo de que eso se transforme en una ruina en tu vida. Cuando no cuidas las decisiones acerca de lo que Dios te entregó, se puede transformar en ruinas. Cuando vos desaprovechás o mal aprovechás las oportunidades que Dios te da, eso puede derivar en ruinas en el futuro. Cuando vos te demorás o retrasás los llamados que el Señor tiene, las convocatorias que el Señor hace a tu vida, con el tiempo se pueden transformar en ruinas. No podés jugar con Dios. No podés jugar con su palabra.
No podés jugar a ser creyente si no lo sos en serio, si no lo sos auténticamente, si no lo sos genuinamente. Ellos descuidaron y desaprovecharon las oportunidades que Dios les había dado para ser hijos, para ser fieles, para ser leales, para ser obedientes, para ser servidores, para llegar al mundo entero. Y cuando eso fue descuidado, con el tiempo llegaron las ruinas. No sé si me entendés la comparación que está haciendo Dios. Porque lo que vos construís cada día, lo que vos desarrollás cada día, el proyecto de vida que tenés, de vida o aún de ministerio que tengas de parte de Dios, no se construye de milagros solamente, se construye de decisiones correctas delante del Señor, se construye de actitudes correctas delante del Señor, que son las que Dios va a bendecir, que son las que Dios va a prosperar, que son las que Dios va a hacer avanzar y vas a crecer. Aunque lo del comienzo haya sido pequeño, aunque no hayas tenido casi nada, pero lo que tenías era de Dios, aunque lo que Dios te entregó parecía insignificante y vos decís, pero esto me da Dios, esto es lo que me tocó, aunque te hubiera dado un dedo nada más, el Señor de bendición, Él está esperando tu actitud. Él está esperando tus decisiones. Él está esperando lo que vas a hacer con lo que Él te entregó. Y aunque sea pequeño, si lo descuidas, corres el riesgo de que en el futuro aquello que podía ser muy grande ya no lo sea y se convierta solamente en una ruina. La pregunta es, porque a lo mejor la vida te sonríe, estás en el mejor momento de tu vida, de tu familia, de tu historia, de tu ministerio, o quizás estás viendo que se acercan las ruinas sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre tus hijos. La pregunta es, ¿querés permanecer así? ¿Estás conforme a que las cosas sigan así? ¿O sos capaz de tomar una iniciativa, de generar un cambio, de pedir ayuda a Dios, de decirle a Dios, yo no quiero llegar a esto, me estoy dirigiendo a esto, Señor, yo veo como mi espiritualidad declina, yo veo como mi comunión declina, yo veo como mi pasión está declinando, yo veo como están poniendo mi cabeza en otros intereses, yo estoy viendo que lo bueno me parece malo y lo malo me parece bueno. Y cuando esa hora llega a tu vida, estás a un paso de convertirlo todo en ruinas, de que todo se caiga, de que todo se desmorone, y después te preguntas, ¿por qué me pasó esto? No, es ahora donde vos tenés que, en vez de preguntarte, decirte, yo no voy a permitir que esta hora me alcance, yo no voy a permitir que las ruinas lleguen, yo no voy a permitir que este tiempo me arruine lo que Dios puso en mis manos. Yo voy a hacer un cambio, yo voy a tomar una decisión diferente, yo voy a poner una actitud diferente, yo me voy a apasionar de mi Dios, yo lo voy a buscar más intensamente hasta que Él me vuelva a poner de pie, hasta que Él me vuelva a levantar, hasta que Él vuelva a hacer cosas nuevas en mi vida y yo pueda ver que en vez de ruinas veo la gloria del Señor en mi vida y en el ministerio. Este pueblo no valoró lo que Dios le dio. Lo tuvo como una cosa más de su historia, de sus tradiciones. Y Dios nos llamó la atención a través de los profetas. Y una y otra vez les habló. Y una y otra vez los trató de hacer reaccionar, de hacerlos amarear. Como una y otra vez el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo por ahí no. Te está diciendo, no hagas eso. Te está diciendo, no tomes esa decisión. Pero vos ya dejaste de oírlo, ya dejaste de orarlo, ya dejaste de preguntarle, ya te estás manejando independientemente en todo lo que haces, sin saber si Dios está allí o no. Entonces, ¿por qué
te vas a preguntar cómo llegué a esto. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Pero lo que Dios está esperando, y Dios está aquí por algo. Porque para todos aquellos que están empezando a ver ruinas, Dios quiere mostrarles su poder. Para todos los que están viendo ruinas llegar, Dios está mostrándole restauración. Dios es un Dios de reconstrucción. Dios es un Señor que hace cosas nuevas. Dios es el que abre ríos en el desierto, ríos en la soledad. Abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Él jamás se va a cansar de ti. Él jamás te va a dejar de amar. Él jamás va a dejar que tu vida no tenga respuestas de Él. Pero Él no va a impedir que, si vos querés hacer de tu vida una ruina, si vos querés hacer de tu familia una ruina, si vos querés hacer de tus hijos una ruina, y si vos lo decidís con las actitudes y con las decisiones, Él va a dejar que lleguen. Va a dejar que lleguen. A Jerusalén le llegó la hora. Y en el tiempo de Jeremías, el profeta habló y dijo: vendrán gentes y preguntarán sobre esta ciudad, sobre estas ruinas. Porque Dios ya los veía en ruinas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con una historia tan grande, con una historia tan divina, con una historia tan maravillosa, con hombres y mujeres insignes que pasaron por este lugar. Dios los destruyó de esta manera. Déjame el primer versículo así que teníamos. Así que lo que te quiero decir es que te preguntes en esta mañana: lo que Dios puso en mis manos, lo que Dios puso en mi corazón, aquello que Dios me entregó, una familia, un matrimonio, un ministerio, lo que sea que Dios haya puesto, ¿lo estás cuidando? ¿Lo estás aprovechando? ¿Lo estás bendiciendo? ¿Lo estás llevando delante del Señor? ¿O dejás que las cosas pasen y las discusiones vengan y las diferencias se apoderen de tu familia? Y un día alguien diga como el hijo pródigo: yo me voy. O un día pase que dentro de la casa tengas otro hijo que no se fue, pero que se quedó enojado adentro. ¿Estás dispuesto a tener esa clase de vida? Donde poco a poco ves que se te van cayendo los ladrillos, que el enemigo entra para destruir, empiezas a ser devastado y no vas a hacer nada. ¿Y vas a dejar que lo que le pasó a Jerusalén nos pase a nosotros, iglesia? ¿Nos pase a nosotros, familias? ¿O vas a reaccionar? Vos que antes amabas y que ahora decís que perdiste el amor, que no amas más. Vos que antes servías, pero que se te fueron las ganas de servir de repente. Vos que antes amabas esta iglesia, pero un día decidiste volar de acá. Vos que antes estabas por los hermanos y estabas preocupado y estabas ocupado y ahora estás totalmente desinteresado. ¿No te estás preguntando por qué llegué a este punto? ¿No te estás preguntando por qué, Señor? Y no estás reaccionando para decir: yo no voy a ver ese día. Yo no voy a ver ese día llegar, Señor.
Yo voy a hacer lo que tenga que hacer delante de ti, Señor. Yo me voy a volver a ti, yo te voy a pedir perdón, yo me voy a humillar delante de tu presencia, yo te voy a pedir que me restaures, Señor. Pero yo no quiero ver la ruina de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de familiar, de mi economía, del ministerio, ni de la iglesia. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para permanecer. No estás diseñado para producir ruinas. Estás diseñado para dar bendición. No estás diseñado para producir ruinas. Estás diseñado para reconstruir historias y volverlas poderosas. Hay alguien que tiene que darse cuenta en dónde está. Hay alguien que tiene que darse cuenta a dónde está llegando. Hay alguien que esta palabra, si Dios la dio, es porque es para alguien en este lugar que necesita restauración y reconstrucción. Que no se resigna que las ruinas cada vez estén más oscuras, más desiertas, más abandonadas. Pero como dice el texto en el verso siguiente, en el verso 9, Dios le da la respuesta a Jeremías. Y se le responderá a esta gente que pregunte: ¿por qué abandonaron el pacto del Señor su Dios, adorando y sirviendo a otros dioses? Pero puede ser que no haya quedado ladrillo sobre ladrillo tan solo por eso. Pero puede ser que haya sido devastada la ciudad, las casas, las familias, el templo, todo lo que para nosotros era valioso, todo lo que para nosotros era inigualable. Y es que, ¿sabes qué? Hay creyentes que piensan que lo que tienen no lo van a perder nunca. Hay creyentes que piensan que porque vienen a la iglesia lo que tienen no lo van a perder nunca. Hay creyentes que piensan que aunque vengan o no vengan, lo que tienen, lo que le ha sido dado no se va a perder nunca. Y lo único que no se pierde en la vida cristiana, lo único que ha sido dado por gracia y no porque vos lo merezcas, lo único que ha sido dado por don de Dios es tu salvación, el perdón de tus pecados. Todo lo demás demanda esfuerzo, demanda entrega, demanda devoción. Tu santidad demanda trabajo de tu parte con el Espíritu Santo. Tu fe necesita crecer, y no porque lo digas, sino porque lo vivas venciendo pruebas y obstáculos en la vida. Tu oración necesita perseverancia, doblar, y aunque te cueste y aunque no te salgan las palabras, estar allí hasta que fluyas en oración. Tu adoración tiene que crecer. No puede ser que seas un espectador cuando está la alabanza y solo mires letras y nada más, y no te conviertas en un adorador. Porque si no adoras acá, menos vas a adorar en tu casa. Todo eso lo tenía Jerusalén. Todo eso lo tenían los de Judá. Todo eso les pertenecía como legado del Señor. Pero un día, una cabecita contagió a la otra cabecita y le dijo a la otra cabecita: mirá, che, encontré esta imagen. A mí me gusta. ¿A vos qué te parece? Está buena. Y los intereses de ese pueblo empezaron a cambiar. Como muchas veces los intereses de este pueblo en el siglo XXI pueden estar cambiando. Donde Dios ya es solo uno más del montón de cosas que forman parte de tus intereses. No es el centro, no es el que ocupa el primer lugar, no es el Señor de Reyes, no es el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de Reyes en tu vida. Y cuando vos corres al Señor, y cuando vos lo corres al Señor del centro de tu vida, no esperes otra cosa que ruinas. No te va a ir bien. Cuando vos lo dejás de lado, cuando vos lo tenés de segundón al Señor,
o de tercerón al segundo, no sé cómo se dice. Pero cuando Él no es el primero en tu vida, empiezan los problemas. Acá te lo dice. Y se le responderá a la gente que pregunte. ¿Qué se le va a responder? Abandonaron el pacto del Señor. Yo había hecho un pacto y ellos me abandonaron. Yo les di las promesas y ellas se los pasaron, vaya a saber por dónde. Yo le di palabra y ellos se las olvidaron. Yo le di palabra y ellos la desobedecieron. Yo les dije que tenía un pacto con ellos y ellos me dieron la espalda y se fueron detrás de otros intereses, de otras cosas a las cuales yo llamo otros dioses, dice el Señor. ¿Cuánta gente hay que están en la presencia del Señor o no estar, le da lo mismo? ¿Cuánta gente hay que están en adoración, en contemplación de la hermosura del Señor? Le da igual. Están mirando un partido de fútbol. ¿Cuántos piensan que así van a prosperar sus caminos? Olvídalo. Así solo verás ruinas. Solo verás ruinas. Porque violaron el pacto del Señor, su Dios, el acuerdo que Dios había hecho con ellos. Y se fueron detrás de sus ideas, detrás de sus planes, detrás de sus proyectos, detrás de sus intereses, detrás de su manera de pensar sin sujetarse a la manera de pensar y de hablar de Dios. Por eso pasan las cosas que pasan, hermano. Esta podría ser una buena predicación evangelística, ¿no? Si terminamos hablando de Jesús, seguro. Pero yo te quiero recordar que lo que tenés de Dios, lo que te fue dado de Dios se puede perder. Excepto la gracia de la salvación, todo lo demás. Hay creyentes que perdieron el gozo del Señor. Hay creyentes que perdieron la paz de Dios. Hay creyentes que viven turbados. Hay creyentes que viven a medias con el Señor. Hay creyentes que nunca se comprometen con Dios. Hay creyentes que le da lo mismo haber sido creyente y no ser creyente ahora. Hay creyentes que le da lo mismo, que ayer obedecieron, pero hoy desobedecen las palabras del Señor. Si la Biblia te dice, y Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos aquí en la tierra, esa palabra no cambió. Si la Biblia dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te irás a tu mujer y serás uno solo con ella, esa palabra no cambió. Si vos la querés torcer, si vos la querés dar vuelta, si vos la querés manipular, manipulala, pero lo único que te espera son ruinas al final del camino. ¿Por qué cambiás lo que Dios no cambió? ¿Por qué haces lo que Dios no hizo? ¿Por qué tomás decisiones que Dios no tomó? ¿Por qué vivimos de esa manera muchas veces? Y después queremos que nos vaya bien. No funciona así para Dios. No funciona. ¿Sabes qué? Cuando vos bajás de Dios, a Dios del trono de tu corazón, cosas suceden. Cosas suceden. Podés estar, pero no vivir como un hijo de Dios. Podés estar, pero no amar como un hijo de Dios. Podés estar, pero no hacer lo que un hijo de Dios hace o debe hacer. ¿Y sabes qué? El mundo muchas veces tiene luces que nos atrapan y pone deseos que nos iluminan y nos llevan de acá para allá mostrándonos cosas en las cuales un día podemos salir corriendo. Pero el Señor le ha dicho en 1 Juan 2:17, traducción viviente, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea.
Otra vez. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre, dice el Señor. No estoy diciendo amén a esa palabra. Lo que deseas se acaba. Aquello por lo que está corriendo tu vida se acaba. Aquello por lo que estás tomando esas decisiones se acaba. Pero lo que no se va a acabar jamás, lo que permanece para siempre, es lo que le agrada al Señor. Es la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dice la otra traducción. Quizás estás escuchando y estás diciendo: Señor, yo necesito tu presencia de nuevo en mi vida. Quizás estás escuchando y estás diciendo: no voy a permitir que mi familia se transforme en una ruina. Voy a reaccionar. Quizás estás diciendo: no voy a dejar que mi ministerio termine en una ruina. Lo voy a activar. Voy a buscar más de vos. Quizás estás diciendo: me vas a volver a honrar y a poner en primer lugar al Señor, con tal de que la ruina no te alcance. Y entonces el Señor responderá. Entonces el Señor responderá. Es muy triste saber que en la vida hay personas que tienen que perderlo todo para volver a empezar. Esto es como la canción, volver a empezar, no olvido. Pero hay gente que hasta que no pierde todo, no se da cuenta. Y después volver a empezar, te la regalo. Hay gente que está perdiendo y perdiendo y perdiendo por las decisiones que está tomando y tomando y tomando, hasta que ya no quede nada sino ruinas. Y no se da cuenta que volver a empezar es tan difícil, es tan complicado. Y si Dios no está allí, es imposible. Porque para volver a empezar necesitas a Dios. Qué triste que es ver personas que tienen que perderlo todo, como Jerusalén, que solo quedaron ruinas para volver a empezar. Dicen que los fundadores del Israel actual ni siquiera eran hombres de fe. Políticos, eran gente muy sabionda, con mucha inteligencia, pero no eran gente de fe. Hay esperanza. ¿Cuántos dicen hay esperanza? Voy a hacer como una de las pastoras, decirle a la que tenés al lado: hay esperanza. Decirle a la que tenés al lado: hay esperanza. Las pastoras ayer le hacían caso. A mí ni una me reman. No me reman, pastor, no me reman las consignas. No me reman. Jeremías 30, capítulo 18 al 20, y con esto voy cerrando. Esto dice el Señor: cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa, porque Dios no te hace una historia final y definitiva y destructiva hasta el final. Cuando traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, porque el Señor promete restablecer el bienestar de su pueblo. Amén. Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Verso 19. Habrá alegría y canciones de acción de gracias, y multiplicaré a mi pueblo, no lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado,
los restableceré como una nación delante de mí y castigaré a cualquiera que les haga daño. Amén. Qué gloriosa que es la palabra del Señor. Porque el principio eran ruinas, el principio era destrucción, el principio era castigo por haber hecho lo que hicieron y deshonrar a Dios. Pero llega el día y llega la hora y llega el momento donde dice, pero yo, ojo, que no me fui, pero yo, ojo, que no me olvidé, pero yo, cuidadito, que no los voy a desamparar, pero yo, cuidado, que no los voy a dejar de amar, pero tengan presente que yo voy a estar en las buenas y en las malas con ustedes. Y hoy te tocaron las malas, hoy te tocaron las ruinas, hoy estás apagado, hoy estás triste, hoy estás apesadumbrado, hoy estás enfermo, hoy estás debilitado, hoy te están pasando cosas, pero el Señor dice, va a llegar la hora que vendrán a casa, van a llegar la hora que yo los ampararé, va a llegar la hora que yo les restableceré el bienestar, va a llegar la hora en que todo lo que fue destruido va a ser reconstruido, que las ruinas van a desaparecer, que el palacio va a resplandecer, va a llegar la hora que la alegría y las acciones de gracias van a volver. Yo los multiplicaré a mi pueblo y no los reduciré. Yo voy a honrarlos y no los despreciaré, dice el Señor. Hay más virtud y más recompensa cuando alguien se vuelve al Señor de donde está. Hay una gloria futura preparada para aquellos que se vuelven a casa, que regresan a casa, que vienen a la casa del Señor, que vienen a la presencia de Dios, que se dejan de hacer religión para tener una vida con Dios y restaurar lo que fue destruido. Porque ¿sabes qué? Cuando Dios ve ruinas, no ve destrucción, ve una gran oportunidad. Porque es el único que dice, yo haré cosas nuevas, yo lo haré de nuevo, yo soy el que puedo restaurar, yo soy el que puedo reconstruir. Para mí no se me pierde nada, no me olvido de nada, yo hago y nadie lo puede cambiar. Él es el único que cuando ve ruinas ve una gran oportunidad de restauración. Y en esta mañana Él te dice, ¿no será que a pesar de que estás en la casa, tendrás que volver a la casa? ¿No será que estando en medio de los que claman, tendrás que volver a clamar? ¿No será que estando en el lugar de los que tienen que venir para creer, tendrás que volver a creer? ¿No será que en la reunión de los que adoran, donde yo habito en sus alabanzas, vas a tener que abrir tu boca y alabar de nuevo? Aunque las lágrimas estén chorreando tu corazón, ¿vas a alabar al Señor? ¿No será que necesitas volver a confiar y poner todo lo que el Señor te entregó nuevamente delante del Señor y decir, acá estoy, Señor, perdóname, hacelo de nuevo conmigo? Se llame vida personal, se llame vida familiar, se llame vida ministerial, se llame la clase de vida en donde está tocando ver solamente ruinas. Dios hoy llama, y Dios hoy te dice, yo soy el que soy. El que te ve y te ama, el que te ve caído y te levanta, el que te ve muerto y te resucita, el que ve ruinas y reconstruye todo, el que desanimado, el afligido, al caído, soy el único que lo puede restaurar por mi poder, por el poder de mi Señor. Amén. Así que yo quisiera que oremos en este momento, porque yo sé que si Dios me dio estas imágenes de la ruina con que empezó todo esto, y Dios me hizo reencontrarme con un texto bíblico de hace mucho tiempo, es
porque alguien hoy lo está necesitando. Yo no sé quién es, pero vos sabés en qué estado de ruina puede estar lo que Dios te dio. Así que cerrá tus ojos y habla con Dios. Dejar de estar interesado por esta vida y los deseos de esta vida y volvete a la presencia del Señor. Volvete a la presencia del Señor. No dejes que el deterioro avance más. No dejes que la torre se te caiga. No dejes que tu hogar se empiece a estremecer. Hoy decirle al Señor: hoy te escojo a ti, Señor, mi restaurador. Hoy te pido perdón, Señor, a ti, el único que perdona multitud de errores. Hoy pido reconstrucción, Señor, porque Él verá tu ruina, pero más que ver la ruina, va a ver tu futuro restaurado, si tan solo eres capaz de correr a su presencia. Corre a su presencia. Corre ante Él y díselo: yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero que vuelvas a ocupar el lugar que ocupabas. Y si nunca se lo diste, yo te doy el primer lugar, Señor, a ti. Yo decido creer en ti, Señor. Yo decido creer en el poder que tuvo y habitó en Jesús y que tiene poder para sanar, para restaurar, para libertar, para levantar, para hacer milagros y maravillas. Yo necesito cambiar de actitud delante de tu presencia. Señor, perdónanos por haber descuidado lo que nos diste, Señor, lo que pusiste en nuestras manos, lo que dijiste que seríamos, lo que dijiste que haríamos, lo que dijiste que anunciaríamos, lo que dijiste que ministraríamos, Señor. Perdón por haber puesto otras cosas. Perdón porque nunca recordamos que tu pacto se tenía que mantener firme delante de ti, Señor. Hoy me vuelvo a ese pacto, Señor. Hoy me vuelvo a ese tiempo, Señor. No permitiré que cuando vean al final las ruinas de lo que fue, pregunten y alguien diga: porque violaron el pacto del Señor y porque se fueron detrás de otros dioses, detrás de otros intereses. Yo no seré esa persona, Señor. Yo no seré esa persona, porque si me van a encontrar y la gente va a hablar de mí, alguien responderá: está tomado de su Dios, está aferrado de su Dios, está haciendo la voluntad de su Dios, está sirviendo a su Dios, está anunciando a su Dios, está cumpliendo el ministerio para su Dios, está siguiendo a su Dios, es fiel, es siervo, es leal a su Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. El Señor con su presencia hoy llama. ¿Alguien responde? Si tú eres esa persona que necesita ver esto de Dios, es hora que te pongas de pie como un valiente de la fe y le digas al Señor: aquí me tenés, Señor. No van a ver mis ruinas, van a ver tu gloria. No van a ver mi fracaso,
van a ver mi triunfo, Señor. No voy a dejar que se vaya cayendo día tras día las cosas. Voy a levantarme en el nombre de Jesús y voy a seguir adelante. Hay alguien que necesita esta palabra, que la está recibiendo, que se siente identificado. Ahora es el tiempo. Ponte de pie donde estés. Si tú eres esa persona, el Espíritu Santo está golpeando la puerta. El Espíritu Santo sabe en qué se está fallando. El Espíritu Santo sabe qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que modificar ahí. El Espíritu Santo sabe. Solamente ponte de pie en el lugar donde estás y dile: Señor, ayúdame. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti. No quiero ver las ruinas de mi matrimonio. No quiero ver las ruinas de mi familia. No quiero ver las ruinas de mis hijos. No quiero ver ese camino, Señor, hacia la ruina. Quiero ver el camino hacia ti, el retorno a tu casa, ver tu bendición, ver tu restauración, ver tu bienestar, ver lo que tú haces con mi vida. Si tú eres esa persona, ahora ponte de pie. En el nombre de Jesús. El Señor está aquí. El Señor está obrando. El Señor está llamando. Si hay alguien que necesita de Dios, póngase de pie en el nombre de Jesús. Pida a Dios, clame a Dios. Ruegue a Dios por su vida, por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Ruegue a Dios, clame a Dios. Suelte el enojo, suelte la ira, suelte la bronca, suelte ese morder los dientes para ver la declinación de lo que un día fue glorioso, de lo que un día fue maravilloso. Deje de ver la ruina, mire al Señor. Deje de verse en ruinas y ve a Dios, porque Dios es el que te llama. Porque Dios es el que te da bienestar. Porque Dios es el que te sana, te restaura. Porque es el Dios que te ama y no te dejará jamás. ¿Por qué te vas a ir a la ruina? ¿Por qué van a decir la gente: ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con esta? ¿Por qué vas a dejar que alguien pregunte por qué llegaste a la ruina? Y no te levantaste antes, y no reaccionaste antes, y no te pusiste de pie antes para buscar a Dios. ¿Por qué vas a dejar que esa hora te llegue, te golpee, te desbaste y te haga decaer? No lo hagas, no lo hagas. En el nombre de Jesús, cree en el poder de Dios sobre tu vida, cree en el amor de Dios sobre tu familia. Si Él te la dio, ¿por qué la estás rechazando hoy? Deja que Dios haga una obra nueva. Si Él lo prometió con una nación entera, si Él lo prometió a su ciudad amada, a su Jerusalén, si Él se lo prometió a sus hijos, que volverían a casa y que verían el bienestar, la paz, la bendición. Ya no habría reproches, había restauración solamente. ¿Por qué te quedas allí donde estuviste siempre y no vuelves al Señor? Yo quiero hacer una oración por los que están en pie. Quiero que los que están en pie se acerquen acá al altar. No tengan miedo, somos todos familia, somos todos hijos e hijas de Dios. Salgan de sus filas y acérquense. Vengan acá adelante, vamos a hacer una oración juntos. Lo necesitamos, lo necesitamos. Vengan, por favor, acérquense acá. El altar está abierto. El altar está abierto. Y si el altar está abierto, la resurrección está a las puertas. La restauración está a las puertas. El restablecimiento está a las puertas. El tiempo de Dios está a las puertas. Sea una familia, sea un matrimonio, sea un ministerio, sea una economía, sea un cuerpo enfermo, sea una necesidad profunda, no llegues a ver las ruinas. Reacciona antes,
Levántate antes en el nombre de Jesús. Levántate antes en el nombre de Jesús. Créele al Señor. Créele al Señor en el nombre de Jesús. Todo el poder está en Él. Todo el poder está en Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tus ruinas hablan y dicen destrucción, pero Dios te ve y también habla, y habla de restauración sobre tu vida, de restauración sobre tu ministerio, de restauración sobre tu cuerpo, de restauración sobre tu familia. Ahora, Dios, ahora te ruego, Señor, escucha la oración, escucha el clamor. Ahora te suplico, Señor, ven con tu Espíritu Santo, ven con tu Espíritu Santo ahora y toca, Señor, toca los corazones para que ellos sepan que hoy, al estar delante de ti, la presencia de Dios les confirmó que las ruinas se convertirán en ciudad, en palacio, que las ruinas serán reedificadas, que las ruinas serán restauradas en templo nuevo, en palacio nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que será multiplicado su pueblo, no reducido, que será honrado su pueblo, no despreciado, que habrá alegría y canciones de acción de gracias, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Ahora suelta, Señor mío, suelta tu bendición como un río, Dios, sobre tu casa en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven Señor del cielo, gobierna. Ahora, Dios mío.